Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del VET Responde. En esta ocasión vamos a hablar sobre conejos con nuestro experto, el doctor Miguel Ángel Martínez. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal, Joana? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, estamos aquí para platicar acerca del panorama actual del conejo en México. Antes de comenzar, doctor, me voy a permitir leer un poco de su semblanza curricular. Adelante. Gracias, doctor. El doctor Miguel Ángel Martínez Castillo es médico veterinario zootecnista, aprobado con mención honorífica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. También es maestro en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, igual por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tiene un diplomado en Ciencias de los Animales para Laboratorio y también tiene un diplomado en Enfoques y Estrategias para la Enseñanza-Aprendizaje de la Medicina Veterinaria. Es profesor titular A de tiempo completo de la facultad y también imparte cátedras de fisiología, veterinaria, metodología diagnóstica, medicina isotecnia cunícula 1 y medicina isotecnia cunícula 2. Ha dirigido más de 37 tesis de licenciatura como asesor principal y como coasesor. Es supervisor de servicio social, tutor dentro del programa de tutoría de la facultad, miembro de comité tutoriales de posgrado igual de la facultad. Ha sido ponente en 24 congresos académicos, expositor en 21 carteles en diversos eventos científicos. También es responsable académico de 3 proyectos PAPIME y es autor único de 3 ediciones del libro Cunicultura, la última en 2019. Doctor, muy buenas tardes nuevamente y de igual forma le agradecemos mucho su participación en esta sesión del VET Responde. No, al contrario, Joana, muchas gracias por la invitación. Pues adelante, doctor, le cedemos el micrófono. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me voy a permitir eh, hablarles el día de hoy acerca del panorama actual del conejo en México. ¿Sí? Es importante hacer una ubicación propiamente de esta especie y hacer notar que el primer antecedente del conejo como una especie animal, que es los lagomorfos, este primer antecedente apareció en la Tierra en la era terciaria o cenozoica, en el periodo paleógeno, en la época del Eoceno, y todo eso traducido en el tiempo podríamos decir que hace aproximadamente 50 millones de años que apareció este primer antecedente del conejo. ¿Sí? Hace como 30 millones se generaron dos tocotónidos. De los lepóridos, de ahí surgen precisamente los conejos y las liebres. ¿Sí? El conejo, evidentemente, es uno de tantos animales que ha acompañado al humano en el trayecto de toda su existencia aquí en la Tierra y como tantos animales, precisamente ha representado para la especie humana alimento, ha representado también protección al respecto de lo que es la obtención de sus pieles para proteger tanto su vivienda como protegerse físicamente con el vestido también. Y por qué no decirlo también animales que han tenido una función de la recreación. Los conejos son animales que son muy abundantes en el mundo. Existe una gran cantidad de conejos silvestres en todo el mundo y en aquellos lugares del mundo en donde por de manera natural los conejos no llegaron, pues el humano se ha encargado de introducirlos, ¿sí? Y así tenemos una gran cantidad de ejemplos de lugares, especialmente en islas, en donde los conejos han sido introducidos y a veces teniendo algunas consecuencias no tan satisfactorias precisamente por la gran capacidad que tienen estos animales para reproducirse. Tienen una altísima capacidad adaptativa y una altísima capacidad reproductiva, y esto significa que es una especie que se adapta muy bien, es una especie muy exitosa que por lo tanto ha podido llegar a todos los rincones prácticamente de la Tierra. ¿Sí? También es importante hacer notar que es un animal que está formando parte de una gran cantidad
de las famosas cadenas tróficas, en donde evidentemente, ¿sí? El conejo representa uno de los animales que es más consumido por una gran cantidad de animales, y esto evidentemente tiene un impacto ambiental, un impacto ecológico importante, ¿sí? Específicamente el conejo arribó a América aproximadamente hace 10 millones de años, ¿sí? E incluso mucho antes que su llegada a Europa. Y esto es importante porque en Europa es en donde el conejo, con el paso del tiempo, se estableció, y ahí floreció una gran cantidad de conejos que pudieron reproducirse, y que a partir del conejo europeo es que se pudo llegar a la domesticación de esta variante del conejo. En América existe una gran cantidad de conejos silvestres, y dentro de ellos podríamos resaltar al género Silvilagus, que es este conejo, también llamado el conejo cola de algodón, que está distribuido prácticamente en toda América. Particularmente para nosotros en México, un género muy importante es el Romerolagus, que es este animalito que conocemos como el teporingo, ¿sí? Un animal endémico de la zona montañosa que circunda a la Ciudad de México. El conejo en el mundo prehispánico, ¿sí? Se conoce desde hace mucho tiempo. Decíamos justamente que había llegado a América incluso antes que Europa. Se tienen antecedentes de que la cultura madre, la cultura olmeca, que veamos nada más la ubicación en el tiempo, de hace 1800 a 100 años antes de nuestra era, se dice que los olmecas intentaron domesticar precisamente al conejo silvilagus. Hay algunas evidencias por ahí, algunos estudios. También es importante mencionar que en la cultura maya, particularmente los conejos adquirieron una gran relevancia y eran sumamente apreciados precisamente por sus capacidades, por su capacidad biológica, ¿sí? Mucho tiempo después, ya en la cultura azteca, el conejo, que en lengua náhuatl se denomina Tochtli, tenía una connotación mágico-religiosa, ¿sí? Muy importante, a grado tal de que el conejo constituye el octavo de los 20 signos que aparecen en el llamado calendario azteca o piedra del sol. Aquí está la representación propiamente de Tochtli, ¿sí? Tochtli entonces es el conejo y tiene una connotación, decíamos, mágico-religiosa, incluso forma parte de su cosmovisión, la cosmovisión azteca, y que muy probablemente desde antes de la cultura azteca ya tenía, sí, una importancia. Para poder hablar acerca de lo que es la importancia del conejo, incluso está presente en la cosmogonía del mundo azteca. Y precisamente, ¿sí? Me voy a permitir rápidamente leerles este texto que es ilustrativo en este sentido. Cuando el mundo se encontraba en tinieblas, los dioses desesperados se reunieron en Teotihuacán para dar fin a la oscuridad. Tecusistecatl, hijo del gran Quetzalcóatl, se ofrece para el sacrificio, y los dioses lo aceptan y ordenan a Nanahuatzin, el más humilde, ser el segundo en iluminar al mundo. 4 días y 4 noches permanecen en ayuno y oración frente a una hoguera que servirá para purificar sus cuerpos antes de enviarlos a iluminar el infinito. El momento ha llegado, pero en el último instante Tecusistecatl se acobarda y en su lugar se arroja Nanahuatzin. Poco después, Tecusistecatl también lo hace, pero ya impulsado solo por su vanidad y por su orgullo. La hoguera los toma en sus brazos al tiempo de que un águila poderosa se precipita a las llamas, seguida por un jaguar. De las llamas emergen 2 soles que iluminan al mundo y vencen a la oscuridad. Sin embargo, los dioses, enojados con Tecusistecatl por su cobardía y arrogancia, le arrojan un conejo para opacar su luz, convirtiéndolo así en la luna, ¿sí? Aquí, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? La imagen del conejo en la luna, ¿sí? Y este es el origen, la explicación que se da en el mundo azteca, ¿sí?
Es importante mencionar de los tantos conejos que existen en el mundo silvestres, uno solo se ha domesticado y es el Ornitholagus cuniculus, ¿sí? Es el conejo europeo que fue domesticado en el siglo XVI y del cual derivan todas las razas de conejos que nosotros conocemos. Todos los conejos domésticos derivan de este conejo, el Ornitholagus cuniculus europeo. Hay alrededor en el mundo de 370 razas diferentes de conejas, todos derivados de este mismo, ¿sí? Es así cuando este conejo se domestica, empieza a ser criado y por lo tanto así surge la cunicultura. Este conejo europeo fue traído por los españoles durante el periodo colonial. La cunicultura podemos definirla como una actividad encauzada a la crianza de conejos para la obtención de algún beneficio. ¿Cuáles pueden ser los propósitos de criar conejos? La producción de carne, la producción de piel, la producción de pelo, el conejo utilizado como animal de laboratorio en 3 rubros importantes: en la docencia, en la investigación, en las pruebas de constatación de calidad, y después también puede ser objeto de ser un animal como productor de pie de cría, así como también ser un animal de exposición. Y finalmente también el conejo ha sido un animal que se ha estado integrando en muchas sociedades como animal de compañía o mascota. Hablemos rápidamente acerca de la cuestión de las características de la carne del conejo. El conejo es uno de los animales más eficientes para producir carne. Aporta carne en una buena proporción en función del tiempo invertido en su producción y es una carne nutricionalmente de calidad superior. El conejo, les decía, es uno de los animales más eficientes para producir carne. Baste decir que las razas de conejos productivas, que son las razas medianas, por ejemplo, la raza Nueva Zelanda, la California, etcétera, esos animales, una coneja adulta pesa 4.5 kilos, ¿sí? En un año me puede producir 50 gazapos de 2 kilos cada uno, que es el peso al mercado, y por lo tanto, una coneja que pesa 4.5 kilos, en un año, al generarme 50 gazapos de 2 kilogramos cada uno, me está generando 100 kilos de animal en peso vivo. 100 kilos entre 4.5, esto significa que una coneja en un año multiplica 22.23 veces su peso vivo. Si lo comparamos con otras especies, es infinitamente superior la capacidad reproductiva de la coneja. Y entonces, bueno, esto nos hace ver el por qué los conejos son tan apreciados en muchas partes del mundo como proveedores de carne. Lamentablemente, el consumo de carne de conejo no es tan alto en el mundo entero como tal, y particularmente en México. En este cuadro, en un estudio publicado en el Congreso Mundial de Cunicultura que tuvo lugar en Toulouse, Francia, en 1996, México está ubicado como en el número 29 en cuanto al consumo de carne de conejo, y se dice que en México en ese año se consumían 182 gramos de carne de conejo por habitante al año, mientras que Malta, que es el país máximo consumidor, estaba alrededor de 9 kilogramos por habitante al año, ¿sí? Para que tengamos una idea también qué es lo que comemos en México, bueno, pues entonces, en primer lugar, datos hasta el 2018 nos indican que en promedio el mexicano consume 65 kilogramos de carne al año, ¿sí? Y que come básicamente pollo, cerdo, res y también una buena proporción de carnes frías, ¿sí? Come 65 entonces kilogramos de carne al año. Es importante mencionar nada más, por dar un dato, que en Argentina se consumen 63 kilogramos de carne nada más de res al año, y que en Uruguay se comen 100 kilogramos de carne de res nada más al año por habitante, ¿sí? Por otro lado, es importante hacer notar que si bien
el consumo de la carne de conejo ha ido aumentando ligeramente, aquí tenemos en el 96 280, 182 gramos, es probable que en el 2020 estemos ubicados alrededor de 200 gramos, 230 gramos, y digo que es probable porque son estimaciones con base en datos de producción y demanda emanados en reuniones pecuarias recientes. Lamentablemente la carne de conejo en nuestro país no ha generado el interés suficiente y por lo tanto no hay datos oficiales del consumo de esta carne, ¿sí? Es importante mencionar que el consumo de la carne de conejo en otras partes del mundo ha sido beneficiada o ha incrementado su demanda porque otras especies animales de mayor consumo tradicional han padecido enfermedades que potencialmente pueden transmitirse al humano, ¿sí? Como ciudad es importante mencionar que la ciudad de Nápoles es probablemente la que tenga un mayor consumo per cápita a nivel mundial y es de 15 kilogramos. En México, ¿cuál sería el equivalente? ¿Qué ciudad o qué municipios son los que pueden tener un mayor consumo? Y aquí están datos de la SAGARPA directamente, obviamente la administración pasada, ahora la SADER, ¿sí? En el 2015 se informaba que justamente en México los municipios de mayor consumo per cápita de carne de conejo eran Amecameca, Texcoco y Teotihuacán, en donde alguna gente, no en su totalidad, pero alguna gente llegaban a tener un consumo de hasta 500 gramos de carne de conejo por habitante al año. En el mundo la producción de carne de conejo ha ido incrementándose lentamente, pero de manera sostenida, a diferencia de otras carnes que incluso han tenido primero un detenimiento y después incluso hasta un retroceso, ¿sí? ¿Qué ventajas puede tener el consumir la carne de conejo? Bueno, pues es una proteína de alta calidad por el equilibrio que tiene en cuanto a los aminoácidos esenciales. Entonces está bien equilibrada con respecto a sus aminoácidos. Por otro lado, la concentración de proteína es mayor que en otras carnes. Tiene de manera muy importante, ¿sí?, una baja concentración de grasa, ¿sí? Aporta poca proporción de colesterol tras su digestión, genera baja cantidad de ácido úrico, tiene bajo aporte energético, alto contenido de hierro, bajo contenido de sodio y además, bueno, pues es una carne fácil de digerir, fácil de cocinar, ¿sí? Las propiedades de la carne del conejo han sido estudiadas desde el punto de vista estrictamente científico y hay autores, por ejemplo, como la doctora Antonella Dalle Sotte, italiana, que dice, por sus características, la carne de conejo debe ser considerada un alimento funcional. Fíjense nada más, ¿sí? Y aquí está la publicación en donde ella propone todo esto, ¿sí? Es importante entonces hacer notar que la carne de conejo, por su alto valor nutricional, es muy recomendable para que los niños en crecimiento puedan tener un aporte de proteínas apropiado. Los adultos mayores consuman esta carne puesto que es fácil de digerir. Los convalecientes, los artríticos, por ejemplo, la gente que tiene ácido úrico como un padecimiento o en forma de la enfermedad de Gota, ¿sí? Los cardiópatas, los hipertensos, puesto que tiene baja cantidad de sodio, puede ser una carne más apropiada para ellos. Y también, ¿por qué no decirlo?, para toda la gente que está preocupada por su salud y por la intención de verse bien. Es importante recordar, ¿sí?, que aparte de la pandemia que estamos padeciendo, tenemos otra epidemia muy importante en México, que es la obesidad, ¿sí? Y productos como la carne de conejo pueden ayudar a mejorar la nutrición de la población. Esto es algo muy importante. Por otro lado, también la carne de conejo tiene una importancia social fundamental, ¿sí? Tomando en cuenta que son las características de la especie, en todas las partes del mundo, la cunicultura forma parte de múltiples programas de asistencia social, ¿sí? En todos lados, ¿sí?, donde la gente tiene necesidad, ¿sí?, económica importante y falta de nutrientes, se estimula propiamente la cunicultura. Y esto, pues, también forma parte de nuestro país, ¿sí? Baste también recordar
que en la administración pasada existía un programa que se llamaba la Cruzada Nacional contra el Hambre, y en esa cruzada, y aquí vemos la fecha, ¿sí? 2015, se impulsaba precisamente la crianza de conejos como una alternativa importante para mejorar la nutrición de la gente más pobre del país. Y esto, repito, no es en México nada más, en todos los países. Aquí vean ustedes esta nota en donde Nicolás Maduro manda a los venezolanos a criar conejos para que coman carne, y estamos hablando del 2017. ¿Sí? Por otro lado, otro propósito puede ser la crianza de este animal para la producción y comercialización de piel, para la confección de prendas de protección. ¿Sí? Es importante mencionar que alrededor del 2010, por ejemplo, se procesaban una cantidad de 10 millones de pieles de conejo al año en todo el mundo, y que estas pieles son demandadas en una gran cantidad de países. Es importante aquí nada más como comentario decir que en muchos países en donde la gente pudiente o la gente famosa dice que no es moral precisamente el que se críen animales para obtener sus pieles, y que no debía de hacerse esto, bueno, nada más les digo que esos países en donde esas artistas o esa gente dice esto son los principales consumidores de pieles en el mundo. Por otro lado, tenemos que mencionar que en México sí existe la posibilidad real de que los cunicultores puedan vivir de la piel, sí. ¿Sí? Se pueden confeccionar buenas prendas muy bien cortadas, etcétera, y se pueden vender en tiendas de renombre, ¿sí? Y sí hay cunicultores en México que viven de la piel. Rápidamente, y esto porque realmente esta actividad está copada prácticamente por los chinos, ¿sí? El pelo del conejo, como el pelo de muchos otros animales, se ha aprovechado para hilarlo, para poder confeccionar telas, y de esta manera también utilizarlo de manera importante en una gran cantidad de sociedades, ¿sí? Existen diferentes razas de animales. Probablemente el más común utilizado a nivel industrial es el conejo angora blanco gigante, ¿sí? Que se produce en gran cantidad en China, y que los chinos tienen copado el 95% del mercado. Ellos, ¿sí? Realmente ellos los controlan todo este mercado. Y bueno, los chinos han inundado, como producen mucho pelo de conejo, cuando estos animales terminan su ciclo de producción, pues son eliminados, y la carne, pues realmente son de animales muy viejos, y es carne prácticamente de desecho, pero si hay alguien que la compre y se la coma, bueno, pues ellos han inundado de carne de desecho al mundo, y también han difundido una gran cantidad de enfermedades del conejo, ¿sí? El conejo como animal de laboratorio también es un propósito importante en la investigación, en la docencia y pruebas de constatación de la calidad. El conejo forma parte de ese grupo de animales que cuando se practica una docencia apropiada o procesos de investigación adecuados, estos animales participan en una gran cantidad de procesos de investigación, y cuando está todo esto bien formulado y se respeta a los animales, podemos decir que se utilizan de manera correcta. Existe la buena investigación, la buena docencia y la necesidad de que algunas de los productos farmacéuticos que vayan a salir al mercado necesariamente tienen que probar su eficacia, en muchas ocasiones haciendo pruebas con animales, ¿sí? Ahí también se utiliza entonces el conejo. Por otro lado, también el conejo puede ser criado en granjas específicas con el propósito de que puedan generarse el pie de cría, que a su vez otros cunicultores puedan utilizarlos, ¿sí? Es importante mencionar que mientras que en otros países existen granjas especializadas en la generación de animales genéticamente superiores, en nuestro país esta es una asignatura pendiente. Todavía, ¿sí?
no existen granjas especializadas con estos propósitos y bien, entonces, pues hay gente bien intencionada que trata de obtener mejores animales, pero bajo una perspectiva poco científica y por lo tanto poco eficaz. Esta es una asignatura, podemos decir, que tenemos pendiente en México. Y finalmente también, ¿por qué no decirlo? El conejo se ha ido integrando como un animal de compañía en las grandes ciudades del país. Evidentemente la Ciudad de México es la que lleva la batuta, pero en muchas otras ciudades del país también se ha visto al conejo ya integrándose como un animal de compañía. Esto, pues, finalmente es una consecuencia de esta necesidad que tiene el humano en muchas ocasiones para tratar de satisfacer su curiosidad y para tratar de tener una convivencia estrecha con otros animales. Finalmente, hay quienes no comparten esta visión y dicen, bueno, pues habiendo tantos perros y tantos gatos, ¿por qué tener conejos como animales mascotas? ¿O por qué tener iguanas? ¿O por qué tener alacranes? ¿O por qué tener pues muchos otros animales? ¿Sí? Evidentemente, en buena medida, todo esto es un negocio muy lucrativo y ahí la participación del veterinario es fundamental, ¿sí? Cuando una persona quiere tener a un animal como el conejo como animal de compañía, pues el veterinario tiene que orientarlos y hacerles ver que como todo tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Es importante mencionarles que cuando el conejo se convierte en un animal de compañía, ¿sí? Pues entonces hay que darle atención médica especializada cuando así lo requiera, cuando sus condiciones de salud precisamente lo ameriten. Y ahí también aquí hay un punto importante. Mientras que en otros países que llevan muchos años viendo al conejo como animal de compañía, ¿sí? Pues hay verdaderos profesionales que atienden los problemas de salud de los conejos en México, pues honestamente el veterinario formado en nuestras escuelas de veterinaria no recibe formación específica, profesional para atender conejos. Entonces, eso podríamos decir que es una desventaja. No en cualquier consultorio veterinario pueden atender a los conejos porque precisamente son animales que no eran vistos como animales de compañía. Repito, en otros países sí existe esta visión y sí existen los especialistas. Pero por otro lado, decía, esto es un negocio lucrativo. Y el problema es que, por ejemplo, fíjense, ahorita tenemos que estar conscientes que en abril del 2020 se introdujo la enfermedad hemorrágica viral a nuestro país y ahorita este problema se está extendiendo a todo el país, ¿sí? Es importante mencionar que esta enfermedad estuvo ya presente en el territorio nacional hace 32 años y que en ese entonces se tomaron las medidas y se logró erradicar la enfermedad, ¿sí? Desde hace 32 años, precisamente por este problema, está prohibida la introducción, la importación de conejos, ¿sí? Hace 32 años no existían estas razas de conejos que son conejos cabeza de león, por ejemplo. ¿Cómo es posible que están presentes ahora en nuestro país? Porque la gente en este mercado, en esta demanda que hay del conejo como animal de compañía, ha introducido ilegalmente a estos animales y dentro de esa ilegalidad también existe el riesgo de introducir enfermedades. Este es un problema importante y esto es lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Repito, ¿sí? En este momento es muy importante reconocer que los conejos del país están siendo afectados por un virus responsable de lo que se llama la enfermedad hemorrágica viral. Y ahorita se están llevando a cabo medidas sanitarias y tratando de contener este problema y tratando de proteger al resto de la población cunícola. Pues les agradezco su atención, espero que esto les haya parecido importante, interesante y pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias por el tema, un tema bien interesante esto de la cunicultura. Y nos pregunta Patricia Gómez, ¿hay algunas enfermedades zoonóticas que transmiten los conejos?
Evidentemente existen enfermedades que los conejos pueden transmitir. Algunas de las más importantes pueden ser, por ejemplo, enfermedades por hongos, ¿sí? Existe una enfermedad por hongos en el conejo causado por el hongo Trichophyton mentagraphites, ¿sí? Mentagrofites, y se caracteriza el conejo porque al padecerlo se le empieza a caer el pelo, eh, principalmente a nivel del hocico, ¿sí? Y después, si no se hace nada, empieza a invadir el resto del cuerpo. Cuando la gente maneja estos animales sin el cuidado adecuado, este hongo también se puede transmitir. Esta es una enfermedad. Otra enfermedad pueden ser los ácaros del pelo, ¿sí? Existe lo que se llama la keiletielosis, la Keiletiela parasitivorax, es un ácaro del pelo que puede provocar también cierta, una dermatitis ligera, pero al fin y al cabo dermatitis que no tendría por qué haber un contagio, ¿sí? Y existe, por ejemplo, otra enfermedad que se llama la encefalitozonosis, que es una enfermedad que afortunadamente es bastante rara, pero es muy peligrosa. También podríamos hablar acerca de por ejemplo, algunas enfermedades digestivas, la salmonelosis, por ejemplo, pues podría ser también alguna posibilidad de transmisión, ¿sí? Entonces, creo que estas 4 enfermedades ilustran perfectamente el hecho de que hay que tener cuidado con el trato estrecho con los animales y hay que precisamente prevenir esta situación. Muchas gracias, doctor. Jonathan Gómez nos pregunta, ¿la enfermedad hemorrágica viral... No te oigo, Joana. ¿Ahí ya me escucha, doctor? Por favor, sí. Jonathan Gómez nos pregunta, ¿la enfermedad hemorrágica viral afecta a los conejos del género Silvilagus? Del género Silvilagus. Mira, esta es una pregunta muy interesante, ¿sí? Yo mencioné que esta enfermedad hace 32 años estuvo presente en el país, pero solamente afectaba a los conejos del género Oryctolagus, que son los conejos domésticos. En el 2010 surge una variante de este virus en Francia y este virus sí afecta al género Silvilagus y este es el problema también que ahora se está viviendo porque ahora esta enfermedad, esta variante de la enfermedad hemorrágica sí está afectando al género Silvilagus, aunque ya se hizo el desafío, ya se comprobó que, por ejemplo, para el teporingo, el Romerolagus, no lo afecta, pero el Silvilagus sí. Y también se ha comprobado que algunos géneros de liebres también son susceptibles a este virus. Ok, doctor, muchas gracias. Daniela Martínez, ¿la vacuna que están aplicando actualmente ante el brote del virus es segura? Miren, es una vacuna que se ha generado en los laboratorios, en la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, que es Pronavive. Es una vacuna de virus atenuado, ¿sí? Es una vacuna que por la cuestión de la situación epidemiológica se tuvo que trabajar a marchas forzadas y generarla. Tiene evidentemente un grado de confiabilidad alto, pero también hay que reconocer que honestamente se ha generado para tratar de proteger a los animales, pero todavía hay que hacer algunos desafíos. Entonces, creo que es lo suficientemente segura como para poder aplicarla, pero todavía hay aspectos que habría que verificar, pero esto solamente es con el paso del tiempo. ¿Qué va a pasar si vacunamos ahorita a los animales? ¿Cuánta protección van a obtener? ¿Durante cuánto tiempo? Etcétera. Y todo esto son preguntas que solamente se podrán responder con el paso del tiempo y con estudios específicos. Muchas gracias, doctor. También Daniela Martínez nos pregunta, ¿cuáles son los medios de transmisión de la fiebre hemorrágica de los conejos? El virus de la fiebre hemorrágica está presente en todas las secreciones naturales del animal. Esto quiere decir que, por ejemplo, está presente en la orina, está presente en el excremento, pero también está presente, ¿sí? En las secreciones nasales, en las secreciones oculares. Todas las secreciones del animal van a poder constituir
un elemento de contagio. Por lo tanto, esta es la razón por la cual, ¿sí? Bastará con que el contacto entre un animal enfermo y los sanos sea más o menos próximo y el contagio va a ser irremediable. Ahora, por otro lado, al decir que forma parte de las secreciones, puede haber una transmisión directa, pero también puede haber una transmisión indirecta. También puede ser a través, por ejemplo, del pelo, puede ser también a través de las pieles, puede ser también a través de vectores inanimados, como puede ser jeringas utilizadas, como pueden ser pipetas de inseminación, o también pueden ser vectores vivos, como pueden ser una gran cantidad de insectos, las moscas, los mosquitos pueden transmitir todo esto, ¿sí? Y si a esto le unamos que a nivel de campo, un animal, por ejemplo, que consume de manera natural al conejo, porque forma parte de su cadena trófica, ¿sí? Este animal que consume un conejo, al animal no se va a enfermar con esta enfermedad, la enfermedad hemorrágica, no lo va a padecer, pero este animal, como comió el conejo enfermo, después él, cuando defeque, cuando orine, van a estar también eliminando al virus, y esta es la razón por la cual el virus, ¿sí? Actualmente en condiciones naturales se propaga, se ha calculado que en algunas zonas se propaga a una velocidad de unos 50 kilómetros por día, porque intervienen las moscas, intervienen los mosquitos, intervienen los carnívoros terrestres, intervienen aves carroñeras, intervienen muchos animales, y esto hace que se disperse el virus con una altísima velocidad. Muchas gracias, doctor. Nos comentan que si podría ahondar un poquito en lo que es la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, en qué consiste, qué es y cómo afectan a todos los conejos. Bueno, la enfermedad hemorrágica viral, como su nombre lo indica, es un virus que causa este trastorno. Es un virus o es un calicivirus, que menciono este nombre específico porque es dentro de unos virus que tienen una altísima capacidad de resistencia al medio, mientras que hay otros virus que son muy sensibles. Este virus resiste mucho las adversidades ambientales. Es un virus que una vez que se introduce al organismo, ya sea por vía oral o sea por vía nasal, etcétera, una vez que ingresa al organismo va a invadir, ¿sí? A través del intestino va a invadir otras partes del cuerpo, puesto que va a llegar a la sangre. Y una vez que llega a la sangre, se deposita en el hígado y después también en el vaso. Y ahí va a provocar precisamente una serie de alteraciones circulatorias básicas que van a traer como consecuencia que el animal tenga problemas circulatorios y problemas respiratorios, y esto va a hacer que el animal, por ejemplo, padezca de hemorragias nasales abundantes, padezca, por ejemplo, de problemas hepáticos graves. Además, circulatoriamente padece de un problema que se llama la coagulación intravascular diseminada, en lo que se llama en el ámbito médico el SID, ¿sí? Y esto hace que el animal evidentemente no pueda sobrevivir. Debo decir que esta enfermedad hemorrágica originalmente puede tener hasta 4 variantes clínicas. Una puede ser hiperaguda, en donde el animal se contamina hoy y en 48 horas máximo, si no es que hasta en 24, el animal se está muriendo. Hiperaguda. Otra que es aguda, que pasarán 4 o 5 días y el animal empieza a padecer los trastornos. Otra que ya es subaguda, perdón, que ya tiene un periodo de tiempo ya de mayor presentación, ya trata de ser casi crónica, y entonces el animal lo padece, pero con el tiempo
se va a poder recuperar. Entonces, existen variantes. El problema, insisto aquí, es que una vez que se introduce el virus a una granja, por ejemplo, es muy difícil que pudiéramos salvar a los animales, porque afecta desde animales muy pequeños, animales de 15 a 25 días. En esta nueva variante del virus son los animales más susceptibles. En la variante original afectaba únicamente a los adultos, ahora está afectando también a los animales jóvenes, y esto viene a complicar las cosas porque entonces muchos de los animales que están siendo mantenidos en las granjas son susceptibles, y entonces pues es muy difícil el salvarlos una vez que ya se presenta la enfermedad. Por eso una alternativa pudiera ser la vacunación eficiente, pero repito, ¿sí? Como este virus muta, no podemos adquirir vacunas de otro país, tiene que ser la variante del virus que está afectando a los conejos del país, y por eso es que la vacuna se generó aquí en México, y por eso les mencionaba hace un rato, tiene un grado de confiabilidad alto, y sin embargo todavía hay que hacer algunos desafíos para comprobar su eficiencia al 100%. Doctor, muchísimas gracias. Daniela Martínez nos pregunta, en conejos de compañía, ¿qué medidas recomendaría para evitar el contagio de la enfermedad además de la vacuna? ¿El consumo de heno o las verduras representa un riesgo? Eh, en el caso de un conejo como animal de compañía, ¿sí? La recomendación sería que no saliera de casa, ¿sí? ¿De dónde puede venir el virus? ¿Sí? Pues evidentemente de algún portador. Si tenemos alguna granja cercana de conejos, obviamente existe algún riesgo, pero si estamos hablando de un conejo en una casa, en plena ciudad, etcétera, lo recomendable sería el no salir de casa. El no entrar en contacto con otros conejos sería fundamental. No entrar en contacto con otros conejos, por un lado. Por otro lado, ¿sí? Algunos de los insumos, como dice el heno y algunos otros productos, pudieran representar un riesgo, pues sí pudieran representar un riesgo si ese heno, si ese alimento pudiera haber estado en contacto con animales silvestres. Entonces aquí hay que tener en cuenta esta situación. Les recuerdo que ahora los conejos silvestres y las liebres y algunos otros animales pudieran contaminar propiamente cultivos y pudieran contaminar el agua, ¿sí? Pero bueno, el riesgo es bajo si hablamos acerca de un conejo como animal de compañía. Y sí, efectivamente, se está recomendando la vacunación de estos animales, pero lo fundamental sería no exponerlos al contacto con otros conejos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nayeli Rojas nos pregunta, ¿con qué nombre podemos encontrar la vacuna? La vacuna ahorita no tiene un nombre comercial. La vacuna solamente ahorita, de hecho, ni siquiera se puede comprar en este momento. Lo que tienen que hacer es meterse a la página de Senacica o a la página de SADER, y ahí ver justamente información al respecto de la enfermedad hemorrágica. Y ahí hay una dirección que le dicen, si usted tiene un conejo como animal, como mascota, ¿sí? Regístrese, y le dan le dan acceso para que después se puedan poner en contacto y decirle de qué manera le pueden hacer llegar la vacuna, pero ahorita no está disponible comercialmente, ¿sí? Aquí, ahorita, y además el producto es gratis ahorita, porque justamente estamos en esta primera fase de vacunación, y esta es la estrategia que las autoridades sanitarias del país están poniendo en práctica para tratar de proteger a los conejos, pero no está disponible comercialmente. Hay que acudir, ¿sí?, a la página específica de Senacica, y para que se le pueda dar propiamente el dato y el contacto oficial para que pueda tener acceso a la vacuna. Perfecto, doctor. Citla Galindo nos pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para la alimentación de conejos? Aquí es una pregunta muy abierta, ¿sí? Me dice,
¿Cuáles son las recomendaciones para el conejo? Sí, pero yo hablé, por ejemplo, en mi presentación de que hay conejos criados en granjas con propósitos para obtener carne, o si me está preguntando de un conejo como un animal de compañía, pues entonces evidentemente existen puntos en donde pueden confluir, pero también hay puntos en donde diverge. Por ejemplo, si estamos hablando de conejos a nivel de granja, lo mejor es proporcionar alimentos balanceados, ¿sí? Que tienen un proceso de industrialización y por lo tanto la probabilidad de que estén contaminados es muy baja. El mismo proceso de industrialización hace que el alimento sea un tanto seguro. Si estamos hablando de animales para compañía, ahí sí hay muchos elementos que pueden constituir riesgos de contaminación porque precisamente prácticamente se recomienda que casi un 80% de la dieta de un conejo esté constituida por alimentos forrajeros de tipo fibroso, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, darle paja de avena, paja de trigo a un conejo está muy bien, pero esa paja debe de estar limpia, ¿sí? Y si a esto le aunamos que la gente le quiere dar la zanahoria y que le quiere dar la lechuguita y todo eso, evidentemente los riesgos de contaminación, si estos productos no se desinfectan adecuadamente, son muy altos. Entonces, podríamos decir que estrictamente a nivel de los animales de compañía existen más riesgos de contaminación que a nivel de las granjas. Gracias, doctor. Alonso Borjón nos pregunta, ¿qué tan recomendable es la práctica bioestímulo? ¿Tiene algún efecto en el desarrollo de los gazapo y o en la ganancia de peso en el mismo? A ver, para el auditorio en general, hablar del bioestímulo, ¿sí? Esta es una práctica que se lleva a cabo en las granjas, ¿sí? Una vez que una coneja parió, empieza a mostrar receptividad periódicamente, ¿sí? Y para asegurarnos de esta receptividad y para asegurar que el animal está endocrinológicamente preparada para un nuevo apareamiento y después una nueva gestación, se practica lo que es el bioestímulo, que significa que un día de los que se tienen, normalmente los conejos, es importante aclarar que los conejos son animales en muchos sentidos bastante particulares, bastante raros. Las conejas, a diferencia de muchas otras madres mamíferas, las conejas amamantan una sola vez al día a sus conejos, una sola vez al día. Entonces, todos los días, más o menos a la misma hora, generalmente es muy temprano, antes del amanecer o en el amanecer, las conejas están amamantando a sus críos, ¿sí? Si un día se impide a la coneja no amamantar a sus críos, esto hace que ese día cuando los gazapos no maman, ¿sí? No hay producción de prolactina en cantidades apropiadas y por lo tanto eso hace que la coneja, ¿sí? Pueda manifestar lo que se llama el estro o la receptividad. Esta es la intención de la bioestimulación, que significa el hecho de que un día impedimos a la coneja que amamante para que pueda, ¿sí?, manifestar plenamente su receptividad. Y entonces apareamos a la coneja y sigue amamantando a su camada. Evidentemente, ¿sí?, el hecho de que los gazapos un día no consuman su alimento, ¿los va a afectar? Sí, sí los va a afectar en cuanto a su desarrollo, pero ninguno se va a morir, esos pueden estar seguros de que el que dejen de consumir una tetada, que se dice así coloquialmente, un amamantamiento, el que dejen los gazapos de tener una tetada, no se van a morir, evidentemente. Van a tener un ligero retraso en su crecimiento. Si todos los días estaban comiendo y un día no les dan de comer, ese día sí se retrasa un poco su crecimiento, pero no hay consecuencias en su supervivencia, ni mucho menos. Gracias, doctor. Tenemos tiempo para dos preguntitas más. Misaki Ayusawa nos pregunta, bueno, nos felicita, dice que muy buena la plática.
Y nos Pues pregunta gracias. también que si tiene un conejo, eh, ¿qué botiquín podría tener para darle algún, ¿cómo dice? Para darle algún oportuno de primer auxilio, de primeros auxilios? Bueno, si estamos hablando, por lo que entiendo, es un animal de De compañía, compañía. ¿sí? Aquí lo más importante en el caso de los conejos, ojo con esto que voy a comentar, ¿sí? Los conejos son animales que pueden ser susceptibles de padecer problemas digestivos infecciosos, ¿sí? Hasta las 8 o 9 semanas de edad. ¿Por qué? Porque a las 8 o 9 semanas de edad su pH estomacal desciende a tal grado que cualquier agente microbiano que ingrese por vía oral, todo agente se va a morir en el estómago por esta barrera del pH. A lo que voy es que si su conejo es un animal joven, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con la alimentación, hay que tener mucho cuidado con desinfectar perfectamente todo lo que come, ser muy cuidadoso en la limpieza. Y ya una vez que rebasa las 8 o 9 semanas de edad, problemas digestivos infecciosos ya no va a tener. Ahí lo que hay que manejar adecuadamente es una dieta. Y siempre que usted observe que su conejo tiene problemas, por ejemplo, que no quiere comer bien, o que tiene problemas, no defeca bien, o que tiene abultamiento abdominal, etcétera, es muy probable que el problema de su animal sea falta de un tránsito intestinal. Lo que hay que hacer es dar fibra, dar paja, ¿sí? Por otro lado, medicamentos no se requieren para esta fase, para este tipo de problemas. Probablemente los problemas más frecuentes en los conejos como animales de compañía adultos son los problemas respiratorios. Ahí hay que también tener, ¿sí?, mucho cuidado con el ambiente que los rodea. Siempre que estén en un cuarto, en una habitación limpia, que no se acumulen los gases, que no se acumulen las excretas que generan precisamente estos gases. Hay que ventilar apropiadamente. Entonces, si la pregunta es específicamente cuáles serían los medicamentos que hay que tener en un botiquín, yo le diría que los conejos, ¿sí?, en buena medida, ¿sí?, es pertinente practicar mejor lo que se llama la medicina preventiva que la medicina correctiva. Por otro lado, ojo con esto, yo no me atrevería a decirle, usted tenga tal medicamento, porque los conejos, ¿sí?, se pueden intoxicar fácilmente con muchos medicamentos. Muchos medicamentos que aplicamos de manera normal en perros y en gatos son tóxicos para los conejos. Entonces yo le diría que mejor hay que observar y practicar medicina preventiva y no aplicar medicamentos. Cuando requiera aplicar algún medicamento, consulte a un médico veterinario que dará el medicamento apropiado. No es conveniente que usted aplique un medicamento porque hay que saber la dosis, la vía de administración, la periodicidad, etcétera. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta rápidamente. Nos preguntan, ¿el conejo Oculiculus representa algún peligro para la diversidad de conejos nativa? ¿Sería viable la domesticación de algún conejo nativo de México con finales para alimentación? Yo creo que el proceso de domesticación no es sencillo. O sea, finalmente este es producto de estar en contacto con una especie y en donde pasan generaciones para que el animal se vaya acostumbrando al contacto humano, se vaya acostumbrando a la alimentación que se le impone, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos dentro del Ornitholagus cuniculus, que es el conejo domesticado ya el europeo, tenemos, ya mencionaba yo en mi presentación, hay alrededor de 370 razas diferentes. ¿Para qué queremos domesticar a otro animal?
a otro género de conejo. Tenemos muchos. Y estos también, ya en esta diversidad de razas, hay razas que se han adaptado perfectamente a zonas cálidas, hay razas que se han adaptado a zonas frías, etcétera. Entonces yo considero que no es necesario el buscar una alternativa de domesticación, más bien buscar la raza apropiada. Y además, dentro de las razas comunes que hay en nuestro país, muchas de esas se adaptan perfectamente. O sea, podemos criar conejos Nueva Zelanda blancos en la Ciudad de México y podemos criar estos mismos conejos Nueva Zelanda, créanme que en Cuernavaca, y los podemos criar en el Ajusco, y los podemos criar en Toluca, lugares contrastantes de altura, de temperatura, y claramente, también lo mencioné en una de mis diapositivas, los conejos tienen una altísima capacidad de adaptación. Entonces, las razas que hay disponibles son suficientes para criarlos prácticamente en casi cualquier ambiente que en un año me puede producir 50 gazapos de... Doctor, Hola, hola. ¿me escucha? Sí, sí. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos concedido Entonces, las esta... razas que hay disponibles son suficientes. Pero hay alguien que está hablando, hay alguien que está con su micrófono abierto. Ahí ya está, doctor. Pues nuevamente, doctor, muchísimas gracias por habernos concedido esta plática, este tema bien interesante, todo este tema de la cunicultura es muy interesante y muy amplio y esperamos que lo tengamos de vuelta en una próxima sesión del VET Responde. Cuando gusten, se quedaron a su muchas disposición, preguntas todavía ahí inconclusas que no sé si nos pudiera conceder sus datos, que nos los pudiera proporcionar por si hay ahí algunos otros comentarios y otras dudas que lo pudieran contactar. Claro que sí, yo ahorita terminando te doy mis datos y con mucho gusto que la gente pueda contactarme para ver si precisamente puedo dar respuesta ya puntual a todas sus inquietudes. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias nuevamente y que pase muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias a todas las personas que nos vieron. Los esperamos próximamente el miércoles a las 6 de la tarde. Que tengan buena noche.